Vamos a la próxima nota, que tiene que ver con una declaración de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos que se presentó esta semana. La declaración se llama Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Y estamos en comunicación con Eduardo Tabani, que es parte de la conducción de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. Hola, buenas noches, Sandra. ¿Cómo estamos? Gracias. Bien, bien. No, queríamos saber los puntos salientes de la declaración de los organismos y por qué sale en este momento. Bueno, mira, nosotros venimos desde la mesa pronunciándonos ya hace un tiempo. Bueno, concretamente este gobierno que calificamos como entreguista ha dado sobradas muestras de lo que venimos diciendo en esas declaraciones, que son las que de alguna manera fustigan y denuncian la entrega, el saqueo, el arrasamiento de derechos. Bueno, este 17 de agosto se cumplió un nuevo aniversario de la muerte del general San Martín. Lo hicimos el 9 de julio en un pronunciamiento muy puntual también, porque bueno, estábamos ahí también arrancando con una serie de calificaciones de las prácticas políticas de Milei y sus socios, que no necesito explicártelas a vos ni a tu audiencia. Pero van empeorando día a día, Son lacerantes para con nuestro pueblo, generan mucha violencia, y el daño puede llegar a ser irreparable. Por eso que nos tomamos de aquella frase, casi diría una frase heroica de San Martín, de que cuando la patria efectivamente está en peligro, como lo está hoy, lo único es enfrentar al enemigo que la pone en peligro, y está todo permitido. Todo está permitido. Sí, claro, porque después, entonces, por ejemplo, perdóname, Eduardo, pero después del retroceso en la ley de tierras, todos sentimos que, bueno, que la lucha sirve, que la manifestación sirve, etcétera, pero después a los 4 días nos encontramos con el embajador de Estados Unidos diciendo que está decidiendo el futuro de la Argentina. Entonces, realmente, que desde que yo tengo memoria, este país nunca estuvo tan en peligro como hoy. Bueno, claro, yo coincido con vos y nosotros en la mesa lo señalamos en esa declaración del 17 de agosto, ¿no? Recogiendo las luchas por la independencia y por la libertad de nuestro pueblo, haciéndonos eco de aquella historia heroica de tantos y tantas, asumimos que enfrentar esta realidad es casi una obligación para quienes estamos hoy padeciendo la barbarie que nos impone el neoliberalismo y el neofascismo que encabeza Milei y sus asociados. Prácticamente, te diría, se reproduce esa lógica del siglo XIX que nos permitió en algún momento definir a quienes se querían llevar puesta la patria como el cipallismo vergonzante, ¿no? Ese cipallismo vergonzante que hoy se reproduce en los gobernantes y que tiene además el consentimiento expreso, tácito, de un sector importante de la política y por supuesto la complicidad manifiesta de un poder del Estado que es el Poder Judicial. Además, no te voy a explicar a vos lo que implica también la responsabilidad de los medios hegemónicos para mentir, tapar la realidad, ocultarla y construir fantasías para sostener el saqueo y el latrocinio, ¿no? Esto es un claro latrocinio que vienen produciendo y que no sabemos dónde termina. Y entonces el llamado de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, recogiendo las banderas históricas de las madres, ¿no? Las madres que supieron plantarse frente al horror y el terror y decirles, nosotros no nos vamos a rendir. Bueno, en esa línea de pensamiento
y recogiendo esa herencia, nosotros nos manifestamos el 17 de agosto, y lo hicimos también, como te decía, el 9 de julio, y seguiremos haciéndolo. Coincido con vos que pareciera, porque el 6 de agosto fue una demostración cabal de que hay un pueblo, o buena parte de él, que no está dispuesta a la entrega, ya que la pretensión de robarnos las tierras, robarnos la patria, como decimos en esa declaración, se materialice finalmente, se concrete. Entonces, Eduardo, sí, buenas noches, ¿cómo estás, hijo? Un gustazo saludarte. Hola, ¿cómo podemos hacer? Sí, no, yo tengo un tema ahí que obviamente me siento, como muchos otros, referenciado en los organismos que vos expresás. ¿Cómo podemos hacer para llegar a los pibes, ¿no? Bueno, que si bien están abandonando este barco liberticida que le han mentido, digamos, y que muchos de ellos han votado en su momento por Milei, ¿cómo desde los derechos humanos podemos llegar a trabajar con núcleos en los secundarios, en los barrios populares, para tratar de llevar estas declaraciones y hacer la carne entre, obviamente, los ciudadanos más jóvenes de nuestro país? ¿Cómo te parece que podemos hacer? Sí, no es nada fácil la pregunta, querido Jorge. Bueno, es una preocupación de todos nosotros y de todas. Claro, para que haya relevo en los organismos también, ¿no? Porque tiene que haber un relevo generacional para que continúe. Por supuesto. Y además vivo. Nuestras viejas están entregando esa posta, que muchos asumimos, y los que estamos hoy en ese lugar también tenemos que ir cediendo y es el lugar a los más jóvenes, pero que para eso es necesario convencer a esos jóvenes de la razón de nuestra lucha y de nuestro compromiso, porque en realidad eso que preguntas, Jorge, ¿cómo hacemos para enamorar a esa juventud, para traerla a este lado del río, y que sepan que no hay destino si no es un destino, si el destino no es común? Bueno, una cosa que se me ocurre, Eduardo, es que durante mucho tiempo tratamos de hablar de los derechos humanos no en términos de la década del 70, sino también los derechos humanos de segunda generación, el derecho al techo, el derecho a la comida, el derecho a los medicamentos. Creo que desde ese lado hay muchísima más gente que lo puede comprender, que son los derechos humanos, el derecho a tener una vida vivible, ¿no? Absolutamente. Bueno, nosotros hacemos política de derechos humanos y militamos esas causas. Nosotros nacimos a la vida pública para denunciar el terror de Estado que asolaba nuestra patria, pero seguimos después bregando por eso mismo que vos estás señalando. Hay sí, lo sé. Que son vitales, fundamentales, que hay que defender y que además hay que denunciar cuando son violados. Son violados sistemáticamente en este tiempo. Ahora, es muy difícil hablar de estos derechos cuando a quienes le hablamos no los conocen, no saben de qué se trata. Bueno, el jueves hay una marcha de deudores, sería importante que los organismos acompañen. Pero por supuesto, nosotros estamos tratando también es cierto que en cada lugar donde hay una manifestación que da cuenta de la barbarie que nos atraviesa con este gobierno, nosotros estamos acompañando, sosteniendo esa lucha, solidarizándonos con esos compañeros y las compañeras. Lo hicimos en cada momento y lo seguiremos haciendo porque forma parte de nuestra propia naturaleza y porque creemos que la construcción es colectiva y que requiere de la unidad del campo popular. Sin unidad del campo popular, lo dijimos el otro día en el Congreso, sin la unidad del campo popular y sin que nos demos cuenta, porque hay momentos en que uno mira la política a la que aspira y espera que dé respuesta y están en sus propias internas. Y eso complica la realidad, porque nosotros aspiramos y esperamos de esa política que nos ayude, porque son en realidad, desde la instrumentalidad de la política, los que tienen la posibilidad de hacerlo, pero los encontramos distraídos en otras cuestiones, ¿no? El internismo, las elecciones, 2027, bueno. El otro día discutíamos sobre lo acontecido el 6 de agosto, donde el pueblo se manifestó en las calles y le torcimos el brazo a este gobierno cipayo,
pero hacíamos una descripción de lo que había pasado y la represión, y en un momento algunos planteamos que ese no era el camino, que había que tomar decisiones políticas claras, concretas, contundentes y congruentes para enfrentar este monstruo. La calle es un lugar de disputa, y en ese lugar de disputa nosotros tenemos que mostrar la fuerza que tenemos. Ahora, ¿es el único? No, no es el único. Pero la necesidad de generar conciencia en esta suerte de batalla, la famosa frase de la batalla cultural ganada o perdida. Tuvimos un momento en que nosotros construimos desde lo cultural una mirada amplia, generosa y virtuosa que esta gente vino a robarnos. Porque cuentan con los medios, cuentan con todos los instrumentos. Bueno, hay que reponerlo a fuerza de suma de voluntades. Por supuesto, hay que hacer todos los esfuerzos y más. Es más, recordamos la frase de los grandes y de los compañeros que dieron su vida, lucharon por transformar esta realidad. Que en realidad estamos para lo imposible, porque lo posible lo hacen ellos. Entonces, en procura de hacer lo imposible, estamos intentamos construir una unidad que nos permita efectivamente, más temprano que tarde, si eso fuera posible, cambiar las políticas públicas que todos sabemos nos llevan a un destino trágico, ¿no? Nos llevan a un destino trágico. Sí. Eduardo Tabani, gracias por este ratito. No, gracias a ustedes, les mando un abrazo enorme. Gracias. Un fuerte abrazo, Eduardo. Abrazo. Abrazo grande. Jorge, un abrazo grande.